Va a haber un reparto de tiempos. El señor Vendrell Gardeñés. Gracias, presidente. Buenas tardes, ministro. Mire, para nosotros el incremento de precios de la electricidad que se ha producido en plena ola de frío, lo que ha puesto de manifiesto una vez más es un problema estructural que es el fracaso en España de la liberalización del sector eléctrico y de las privatizaciones, porque no tenemos ni más competencia ni tenemos mejores precios, que ese era el objetivo de esa liberalización. Tenemos un sistema eléctrico caro e ineficiente y con una regulación absurda y un mercado controlado por 5 grandes empresas, un mercado que no es tal, sino que es un oligopolio. Por tanto, creemos que no se trata de un problema coyuntural o puntual, sino que el problema estructural es que el incremento del precio de la electricidad para un usuario medio ha sido de más del doble desde 2006, mientras que en el mismo periodo el IPC solo ha crecido un 16%. Por tanto, tenemos un problema estructural. ¿Y usted estos días qué nos ha dicho? Usted ha culpado de los incrementos escandalosos del precio de la electricidad a factores coyunturales, lo ha contado usted ahora, al tiempo, a las nucleares francesas, a la OPEP. Hace unos días usted, o unas semanas, apelaba incluso a la suerte en relación a los precios de la energía. Nos informó de que el precio anual se incrementaría 100 euros, sin explicar por qué y a quién iba a beneficiar o a perjudicar eso. Y la única decisión es una decisión que ustedes ya habían tomado hace un tiempo, que era el tema del creador de mercado. Menos mal que hoy el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, ha indicado cuál debe ser la senda, el camino de la política energética en este país en unas declaraciones surrealistas. Esperar a que llueva. Al señor Rajoy solo le ha faltado invocar al dios de la lluvia. Y mire, hasta el presidente del Gobierno confía poco en sus medidas sobre el gas porque ni siquiera las ha mencionado. Ha dicho, esperemos a que llueva. Ustedes, más que responsables políticos de un gobierno, parecen hombres del tiempo y notarios de la evolución de los mercados. Y lo que se necesita es tomar decisiones para la reforma del mercado eléctrico para que avancemos hacia un nuevo modelo energético. Esa es la cuestión. Porque, mire, Francia, la OPEP, eso no explica que tengamos estructuralmente, que seamos de los países con la electricidad más cara de Europa, que ese es el problema. Y ese problema estructural tiene un origen político, una mala regularización que ha favorecido a las grandes empresas, una regulación aprobada tanto por gobiernos del PSOE como del PP y que ha permitido año tras año, incluso en periodo de crisis, mantener muy altos los beneficios de las grandes eléctricas. Y el objetivo de la política energética y el resultado de esa política energética ha sido garantizar el acceso. No ha sido garantizar el acceso a la energía como un derecho fundamental, ni combatir el cambio climático, sino mantener la tasa de beneficios de las grandes empresas eléctricas. Lo que siempre ha ocurrido en el modelo energético español, socialización de pérdidas, el modelo económico español, socialización de pérdidas, privatización de beneficios. Recordemos los costes de transición a la competencia o el escándalo del Castor. Hemos asumido y estamos asumiendo en la tarifa eléctrica costes que no nos corresponden, fruto de decisiones políticas desacertadas. Millones de personas en este país están atrapadas entre los salarios más bajos de Europa, los precios más altos y edificios con peor eficiencia energética también de Europa. Nos hablaba de Francia, de que los precios han subido más o menos de forma pareja, los precios de la energía. ¿Usted sabe cuál es el salario mínimo en Francia, ministro? 1.400 euros. ¿Sabe cuál es el salario mínimo en España? Unos 650 y pico euros. Esa es la cuestión. Además, en España, a diferencia de otros países o de Francia, ese incremento de los precios va al PVPC, va a la factura de los clientes, de los usuarios, que son además los más vulnerables. Esa también es nuestra diferencia. Por tanto, tenemos un sistema ineficiente económicamente y ambientalmente y sin ningún sentido social. Le quería hacer algunas preguntas y 5 propuestas concretas. Sobre las cuestiones a plantear, ¿qué sentido tiene un mercado en que los precios no reflejen los costes reales, este llamado mercado marginalista, que centrales nucleares o hidráulicas sobradamente amortizadas con costes de producción de 15, 22 euros megavatio perciban 70, 80 o 90? Centrales amortizadas gracias a retribuciones en su tiempo reguladas que ya pagamos entre todos. No tiene ningún sentido que las hidroeléctricas puedan ser remuneradas a 8 veces más que su coste de producción real. Son los llamados beneficios caídos del cielo.
Segunda cuestión, ¿considera, ministro, que se puede llamar mercado eléctrico o un mercado donde el 95% del mercado doméstico está controlado por 5 grandes empresas que producen, distribuyen y se venden ellas mismas la energía y que en determinados territorios, caso de Cataluña, tienen situaciones de monopolio de facto? ¿Tiene indicios, ministro, de que se hayan producido alguna alteración artificial, manipulación de los precios, justamente por ese poder de mercado que le decía, de unas empresas que controlan tanto centrales hidroeléctricas como de gas y que pueden aprovechar situaciones como estas para obtener mayores beneficios de forma especulativa? En 2015, la CNMC terminó sancionando a Iberdrola por la manipulación fraudulenta en la oferta de precios de 3 centrales hidroeléctricas. ¿Cómo puede ser más caro producir electricidad con agua que con gas en estos momentos o en estos días, ¿no? La Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto una investigación sobre esta cuestión y nuestros compañeros de Izquierda Unida también han trasladado a la Fiscalía la situación que se está produciendo. ¿Cómo es posible, ministro, que paguemos entre todos en la factura de la luz más de 400 millones de euros por pagos por capacidad para tener disponibles centrales de gas de ciclo combinado y cuando se las necesita no las tengamos, ¿no? Unas centrales que normalmente permanecen inactivas? ¿Han controlado la disponibilidad de estas centrales? ¿Las reservas de gas que disponen para operar? ¿Saben o no si ha habido movimientos especulativos, si se está revendiendo o no el gas? ¿Se ha comunicado al operador del sistema las dificultades que ha habido? ¿De qué sirve pagar 400 millones de euros cuando estas centrales, cuando se las necesitan, no las podemos utilizar? ¿Está de acuerdo, ministro, con el informe del antiguo secretario de Estado de Energía, el señor Alberto Nadal, que dice que el autoconsumo abarata los precios y que esto es malo porque los impuestos, reduce los impuestos que pagamos como el IVA, por ejemplo? En coherencia con ese informe, ¿va a vetar el Gobierno cualquier medida que abarate el precio de la electricidad? Ministro, ¿va a vetar, hablando de vetos, también la proposición de ley a favor de eliminar las barreras al autoconsumo que la mayoría de los grupos de esta Cámara ayer registramos? ¿No cree que el sistema eléctrico tiene un grave problema de credibilidad y el Gobierno de confianza, con tanta puerta giratoria entre antiguos cargos gubernamentales y consejos de administración de empresas eléctricas, Acebes, Aznar, Felipe González, entre otros? ¿Eso no genera un problema de confianza en el propio sistema? Y las propuestas, intento ir lo más rápido posible. Mire, lo que hay que hacer es reformar el mercado eléctrico para que toda tecnología sea retribuida según su coste de generación y a una rentabilidad razonable. Y esa creemos que tiene que ser su posición en Europa. Y de forma inmediata le proponemos que aprueben un cargo a las productoras de energía hidráulica y nuclear por la diferencia entre el coste real y el coste de mercado, que pueda revertir ese cargo en el propio sistema y en un menor coste para los consumidores para acabar de una vez con los beneficios caídos del cielo. Y no nos diga que esto no se puede hacer porque países como Gran Bretaña esto se está haciendo. O los pagos por capacidad, que están en cuestión en la Unión Europea. En lugar de pagos fijos por disponibilidad, pues sería mejor una subasta competitiva para que no fuese el mercado marginalista quien determinara esos precios y tuviésemos un criterio claro y preciso y no arbitrario sobre esa disponibilidad. Ministro, hace falta un fomento claro y decidido de las renovables, porque parece que ustedes ahora ya lo admiten, a pesar del mencionado informe, que las renovables, no, porque el informe lo dice, que las renovables reducen la factura eléctrica y reducen la dependencia de los combustibles fósiles. Le pido, y esa es otra propuesta, que apoye la proposición de ley que la mayoría de grupos ayer presentamos y que el Grupo Parlamentario Popular lo apoye, porque creemos que esa es la vía también para generalizar las energías renovables y democratizar el sistema energético. Auditoría de costes, imprescindible. En toda sociedad democrática la ciudadanía tiene derecho a saber el origen, la justificación de lo que paga por lo que debería ser un derecho y, a nuestro parecer, ya sé que no es así, pero es nuestra posición, un servicio público. Y la última idea es recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuya concesión caduque para evitar el uso especulativo del agua en la generación de electricidad y para que cumplan su función en la transición energética. Mire, el presidente del Gobierno dice que no todo depende del Gobierno. Señor Vendrell, quedan menos de un minuto. Acabo. Dice que no todo depende del Gobierno. De momento, lo que ha llovido son beneficios caídos del cielo para las eléctricas. Dejen de invocar al Dios de la lluvia y actúen. Eso es lo que le pedimos. Gracias. Muchas gracias, señor Vendrell, por el mismo grupo.